Dice el libro de Génesis 37:7. Acompáñeme, por favor. Vamos al 6, del 6 en adelante. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que su manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos y a su padre, y le reprendió, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Palabra del eterno Dios. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos. Señor, háblanos en esta hermosa noche. Habla nuestra alma, nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle por nombre a este tema: ¿a dónde Dios te quiere llevar? Aquí estamos viendo la historia de esta familia, donde uno de ellos es un soñador. Yo siempre he dicho que José no era un soñador, sino que José portaba un sueño de parte de Dios dentro de él mismo. Porque de soñadores está lleno el cementerio. Lo he dicho varias veces en algunos de los mensajes, que el cementerio lo que está lleno de personas que soñaron, pero no pudieron materializar su sueño, no pudieron cumplir su sueño, y por ende murieron y tuvieron que cargar con su sueño al cementerio. Pero hay muchos hoy en día que caminan basado a un sueño que Dios depositó en ellos, que está dentro de ellos, y que saben que ese sueño debe de cumplirse y que se va a cumplir. Porque no es lo mismo ser un soñador que portar un sueño. No es lo mismo usted soñar algo que vivir con el sueño o tener el sueño dentro de usted. Cuando alguien tiene un sueño dentro de él, cuando alguien se visualiza en una condición muy distinta y diferente a la que está, es una persona que toma todas las estrategias, como dice la palabra, que aquel que gana alma es sabio, es una persona estratega, es una persona que tiene y establece estrategia para que se pueda cumplir el sueño o el propósito que Dios ha puesto en su corazón. Cada ser humano en esta vida tiene un sueño el cual quiere alcanzar, anhela alcanzar, y si se lo propone también lo vas a alcanzar. Los que logran alcanzar el sueño son aquellos que tienen el sueño, no aquellos que sueñan. Porque los que sueñan solamente se quedan soñando. Son aquellas clases de personas que venden ideas. Son aquellas clases de personas que visualizan las cosas. Son aquellas clases de personas que se ven. Que son aquellas clases de personas que hablan lo que quieren ser, pero nunca llegan a ser lo que han soñado. José ya sabía que iba a gobernar o que iba a ser alguien importante en la vida, no por lo que él había soñado, sino por lo que él había escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que escuchamos. Nosotros somos lo que escuchamos. Si nosotros escuchamos canciones de amargue, ¿a dónde caemos? A un nivel de amargue. Si nosotros escuchamos palabra de fe, ¿a dónde vamos a caminar? En una vida de fe. Dice la escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que tú escuches, como tú lo recibas, y tú vas a hacer. Y José ya había escuchado una palabra de que él iba a gobernar, y él sabía que iba a gobernar, pero José tenía algo interesante, y era que él no nadaba en contra de la corriente. Decimos claramente que el que nada en contra de la corriente solamente fracasa. Es cuando una persona está dentro de un remolino. Si lucha para salir del remolino con su propia fuerza, el remolino lo atrae más y a llevarlo a un nivel de ahogamiento. Pero cuando usted se deja guiar por el remolino, el mismo remolino lo
impulsa hacia afuera. Son experiencias que yo lo he vivido. Una vez caí dentro de una chorrera y había un remolino y yo luché contra el remolino y sentía que el remolino me jalaba aún más. Pero en un momento tuve que soltar mi cuerpo, tuve que dormir dentro del agua y sentí literalmente como el remolino me expulsó hacia afuera. Entonces, así mismo es como se dice el viejo refrán, que no podemos nadar en contra de la corriente. Y José no estuvo nadando en contra de la corriente. José siempre se mantuvo tranquilo porque él entendía que había una palabra ya que se le había marcado, que era que él iba a ser alguien importante. Y nadie en esta vida que quiera escalar y ser alguien importante lo va a lograr fácil. Todo hombre, toda mujer que ha llegado a un nivel superior en el cual estaba, tuvo que vivir momentos difíciles, tuvo que tener persecuciones, tuvo que tener muchos levantamientos. Y uno de los levantamientos que tuvo José estuvo dentro de su casa. Uno de los levantamientos que la gran mayoría de personas han podido tener ha sido dentro de su casa. ¿Quién no ha tenido levantamiento dentro de su casa? Ahora, ¿quién ha tenido levantamiento dentro de su casa? ¿Quién ha tenido levantamiento alrededor de sus amistades, sus compañeros de trabajo, universidad, colegio, ministerial? Es decir, vivimos rodeados de personas que no quieren ver que el sueño que Dios puso en ti se cumpla. Siempre verán personas para hacerte la vida imposible para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero vengo a decirte, no nades contra la corriente, deja que la corriente te arrastre. José se dejó arrastrar por la corriente. José no se defendió. José no habló nunca en contra de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. José fue blasfemado, fue criticado, fue encarcelado. José fue depositado dentro de una cisterna para que fuera vendido a los egipcios. Y aún así, él siempre se dejó guiar por el sistema en el cual estaba viviendo. Él sabía que algo Dios estaba permitiendo en él para que el propósito del sueño que Dios tenía se pudiera cumplir. Y por eso José en ningún momento se defendió. José guardó silencio y esperó pacientemente, como decía el salmista David: pacientemente esperaré en Jehová. Porque si Dios deposita un sueño en ti, Él no es hijo de hombre para arrepentirse y decir que el sueño no se va a cumplir. Dios hará todo lo imposible para que ese sueño, su propósito, su promesa se manifieste. Y José, de alguna forma u otra, él sabía que ese sueño se iba a cumplir. Porque es como se dice, todo lo que es valioso tiene un alto precio. La posición que tú vas a escalar, la posición donde Dios te vas a llevar, el lugar donde Dios te vas a poner, necesita pagar un alto precio. Porque entonces mañana es donde tú vas a hablar lo que te costó llegar a esa posición. Por eso que cuando la persona termina una carrera, dicen: fueron muchas malas noches que pasé, fueron muchas mañanas temprano que me levanté, fueron muchos sacrificios que tomé, fueron muchos los vehículos, las aguas que me cayeron encima para que yo pudiera terminar mi carrera. Y por ende le dan el valor a esa carrera. Y José sabía que estaba en una situación difícil, pero nunca se defendió. Él estaba confiado en Dios porque de alguna forma u otra los hermanos le habían revelado el sueño que Dios tenía en el corazón de él para depositarlo sobre José. Él no era un joven que conocía el mundo espiritual. Solamente era uno más de la familia, así como tú y como yo, que dormía, descansaba y Dios le hablaba. Y no sabía ni siquiera que era Dios que le hablaba, porque decía, tuve un sueño. No dijo Dios me habló, decía tuve un sueño. Entonces los hermanos, por tener el don de interpretar los sueños, le dieron claramente a entender lo que él iba a hacer. Y eso le llenó de odio a los hermanos, de envidia. Y dijeron: no, tú no puedes gobernar por encima de nosotros. Pero algo tenía José, que era un joven que entre muchos fue el único que fue elegido por Dios para que el sueño de Dios pudiera cumplirse. ¿Cómo así está pasando contigo? Entre todos, tú fuiste la única, fuiste el único
que Dios eligió para que su sueño se cumpla por medio de ti. ¿Alguien puede creerlo? José solamente tenía un sueño. Él soñaba, pero José no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Él no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Solamente él había recibido palabras de lo que él había soñado, de lo que los hermanos le habían dicho, y él no sabía dónde Dios lo iba a llevar, pero estaba tranquilo y confiado en el Señor. Pero aunque él no sabía dónde Dios lo iba a llevar, sí sabía cómo enamorar el corazón de Dios. Él no sabía a qué nivel Dios lo iba a llevar. Solamente tenía palabras, como cualquier palabra que tú puedas recibir por medio de un predicador, por medio de una persona que te ven como alguien exitoso y te digan: wow, tú vas a llegar lejos. Dios tiene un propósito tremendo para ti. Tú tienes un gran talento, hay un gran don. Dios tiene una gran promesa que te vas a entregar. Él era lo único que tenía José. Pero José no tenía más de ahí. Y él lo único que hacía era que sabía enamorar. Digan conmigo, enamorar. Él sabía enamorar el corazón de Dios. Y la única forma de que nosotros como seres humanos podemos enamorar y conquistar el corazón de Dios es de la siguiente forma. José lo que hacía era obedecía y servía. Era un joven servicial. Era un joven que no ponía pero para nada y obedecía. Era un joven que no estaba a favor de las cosas malas. Era un joven que estaba a favor de lo bueno y lo agradable de Dios. Era un joven que estaba enfocado en que el propósito de Dios se materializara y se diera a exhibir en él. Y por eso José caminaba de una forma que Dios, todo lo que él hacía, Dios se lo prosperaba. ¿Por qué? Porque el joven no era un joven rebelde. El joven no era un joven malcriado. El joven era un joven muy sometido a la voluntad de Dios en esta tierra. Porque él servía. Es la misma historia que pudo vivir David. David gobernó en el palacio no porque era un joven que peleaba mucho. No solamente era por eso. Era porque tenía un corazón conforme al de Dios. Era un joven que servía, le gustaba servir. Era un joven que se entregaba para salvar a los demás. Era un joven que amaba, se apasionaba por hacer las cosas. Y eso es lo que Dios estaba viendo en José. No era un simple soñador, era un apasionado. Era alguien que estaba apasionado para que el propósito de Dios, el sueño de Dios se pudiera materializar. Era un joven que hacía la voluntad de Dios y cumplía con los requisitos y los propósitos de Dios sobre esta tierra y en su vida. Era un joven que estaba más enfocado en la voluntad del Eterno que en su propia voluntad. Porque la voluntad de él era salir de la cisterna, pero se quedó en la cisterna para que se cumpliera la voluntad de Dios. La voluntad de él era salir corriendo de Egipto, escaparse y llegar donde su padre y decirle: no estoy muerto, estoy vivo. Pero se quedó dentro de Egipto, se quedó dentro del palacio, porque él entendía que había un sueño y una palabra dada por Dios por medio de sus hermanos. Aunque sus hermanos no lo valoraban, no lo respetaban, no lo aceptaban, él entendía que no importaba la forma de los hermanos, sino la palabra que había salido de la boca de los hermanos. Porque la palabra no es de dónde sale, sino cómo sale. Es como lo que pasó con la mula de Balaán, que Dios le habla al profeta Balaán para que no vaya a un lugar y la mula tiene que hablarle a Balaán, y ahí es que el profeta reacciona. Entonces Dios utilizó una mula, pero siempre siguió siendo la palabra de Dios por medio de la mula. Porque no depende de dónde sale, depende qué clase de palabra estás recibiendo, qué clase de palabra te están dando. Y José sabía que había una palabra de conquista, había una palabra de gobernante, había una palabra de posición, había una palabra de logros, había un sueño marcado dentro de él, había un sueño establecido. Génesis 37:2. Aparte de todo eso, él era obediente, sumiso y era muy servicial. Era un joven de servicio. Y eso vino Jesús a decirle a la humanidad: es mejor servir que ser servido. Y el Hijo del Hombre
no vino a ser servido, el Hijo del Hombre vino a servir. Y José entendía que él había venido a servir. David entendía que él había venido a servir. Y cada hombre, Abraham, Josué, Moisés, Caleb, Elías, Eliseo, cada personaje en la Biblia entendieron que vinieron a servir en esta tierra. Y cada servicio traerá una recompensa y marcará un destino profético dentro de uno mismo. Cada promesa traerá y provocará el sueño de Dios dentro de nosotros. Génesis 37:2. Oiga lo que dice. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces era un joven servicial, era un joven trabajador, era un joven apasionado por las cosas que él hacía en esta vida. Cuando nosotros somos apasionados en hacer algo, no importa las condiciones ni lo que estamos viviendo, porque la pasión está por encima de los sentimientos. Escuche bien, la pasión está por encima de lo que tú puedas sentir, está por encima de lo que tú puedas percibir. Cuando tú estás apasionado por algo, tú eres capaz de entregar tu vida por causa de la pasión que hay en ti. Jesús estuvo apasionado por ti y por mí. Y estuvo tan apasionado que fue capaz de ir a la cruz, ser crucificado, y nunca dijo no, sino dijo perdónalo. Porque eso nos lleva a la pasión. Cuando el poder de Dios y el amor de Dios está en una persona, la persona no ve los problemas como problemas, no ve las tinieblas como tinieblas. Sabe que después de un problema viene la solución, y después de la oscuridad viene el día. Una persona que está apasionada por algo no ve tiempo, no ve hora, no ve lugar, no ve destino, solamente ve propósito. Hay un propósito que tengo que cumplir, hay un propósito que tengo que lograr, hay un objetivo donde tengo que manifestar, hay algo que tengo que tener. ¿Por qué? Porque estoy apasionado. José estuvo apasionado, y por causa de esa pasión tuvo que guardar silencio dentro de la cisterna. Por causa de esa pasión tuvo que dejarse vender por sus hermanos. Él tuviera la oportunidad de pelear, de escaparse de la mano de los hermanos, salir corriendo cuando la cisterna hubiera sido abierta. Pero no, se quedó tranquilo, porque de alguna forma u otra había una pasión por causa de palabras que se le habían inyectado. Tú vas a gobernar. Y eso le comenzó a trabajar a José. Wow, seré un gobernante, seré un rey, voy a tomar otra posición de vida. No voy a estar en esta condición. Y más cuando el lugar donde él está es un lugar donde está pasando hambre. Es un lugar donde no hay nada que sea productivo. Es un tiempo de hambre, es un tiempo de escasez. Pero él se deja dirigir por la voluntad de Dios. Y es cuando cae al palacio y comienza ahí dentro del palacio. Lo interesante de todo esto es lo siguiente: que Moisés era el hijo mimado de Jacob, de Israel. Jacob había creado un manto, una túnica de colores, por haber tenido a su hijo José en su vejez. Y lo trataba muy bien, y era el niño apasionado de la casa, el niño que le daba todo, el niño que peleaban por él, el niño que solamente velaban por él por causa de la pasión que tenía José por haber concebido un hijo en su vejez. Pero llega el momento que los hermanos de José llegan donde Jacob y le dicen: padre, Jacob, José ha muerto porque fue devorado por medio de un animal. Una fiera devoró a tu hijo y se lo comió. Hemos traído solamente su túnica. Y él creyó en lo que le habían dicho. Se pareció la túnica de mi hijo, se parece. Y se quedó refugiado en esa creencia negativa que le habían dado. Jacob duró alrededor de 13 años llorando a alguien que estaba vivo. Y lo que José estaba haciendo era preparándose, que Dios lo tenía preparándolo para llevarlo a posicionarse en el palacio. Mientras su padre
Israel, mientras su padre lo está llorando, Dios lo está preparando. El padre lo está llorando porque había recibido noticias negativas y noticias contrarias de lo que Dios había dicho. Y este hombre duró alrededor de 13 años amargado por una mentira, una blasfemia que se había comentado de su hijo amado, de su hijo del cual él se había apasionado. Y duró todos esos años frustrado. Me imagino que era difícil para él alimentarse. Era difícil para él obtener el sueño. Era difícil para el padre tener la facilidad de conversar con alguien, porque cada segundo era un pensamiento de su hijo amado llamado José. Su hijo que había concebido en una edad muy avanzada, que era imposible para él, y él había prestado todo el amor y toda la atención a su hijo, pero ya el hijo no estaba con él y solamente le quedaba la túnica que según él había creído que era la túnica de su hijo, llena de sangre. Solamente José estaba viviendo un tiempo de amargura, bajo recuerdos, bajo pensamientos y estableciendo palabras en su vida que no eran palabras del reino, sino palabras del infierno. Y probablemente nosotros estaríamos en esa condición. Él no avanzó. Jacob no procedió a seguir manifestando quizá algunos sueños que Dios tenía para él, porque tú ni yo nos vamos a ir de esta tierra sin antes terminar el propósito y el sueño de Dios. Y probablemente Dios tenía que seguir haciendo más cosas por medio de su hijo llamado Jacob. Pero Jacob no podía seguir haciendo nada porque estaba refugiado en una mentira, refugiado en el dolor, refugiado en una sangre falsa, refugiado en un sentimiento de culpa, refugiado en algo que no le correspondía por causa de retener palabras que no eran ciertas. ¿Cuántas veces tú y yo estamos refugiados y estancado por causa de palabras que no son ciertas? Que te han dicho cosas que no es la realidad y tú te quedas estancado ni para atrás ni para adelante. Y Dios solamente te está diciendo: avanza y da un paso en fe, porque no se trata de ti, se trata de mí, que te he puesto como atalaya sobre esta tierra para vigilar mi sueño y mi propósito. Pero no, nos quedamos frustrados, nos quedamos dolidos, nos quedamos frenados por causa de una palabra del infierno que vino a decir que ya todo está terminado, de que ya no hay futuro, de que ya todo está muerto. Y hoy vengo a decirte: el José que está en ti no está muerto. El José que está en ti no está encarcelado. El José que está en ti no está en la cisterna. El José que está en ti está en la mano de Dios para que el propósito de Dios se sea exhibido. Mientras el padre de José estaba viviendo momentos también amargos por causa de una siembra que él había hecho en el pasado, José estaba viviendo un momento amargo por causa de un sueño que estaba en el corazón de Dios. Óyete eso. Él vivía un momento de sufrimiento, momento de dolor. Y ese dolor lo mostraba ante la presencia de Dios. Y Dios veía el dolor que estaba en José. Pero lo que tú y yo no sabemos es que cada sufrimiento, cada dolor que podamos experimentar en esta vida, cada situación difícil nos acerca más a la voluntad de Dios. Cada momento amargo, cada dolor, cada sufrimiento te acerca más a la voluntad del Padre. Y eso es lo que estaba viviendo José, momentos de sufrimiento, pero cada momento lo acercaba más al sueño de Dios, lo acercaba más al propósito de Dios, lo acercaba más al anhelo que Dios tenía en el corazón, que no era más ver a José gobernando en el palacio para que su familia en el tiempo de hambre, en el tiempo de escasez, no murieran en esa condición, porque José iba a ser el hombre indicado por Dios para sustentar y alimentar a toda su familia por causa de la posición que Dios le había entregado. Pero nadie quiere ser
sustentado por los demás. Nadie, especialmente tu familia, nunca va a querer que tú seas el sustento de ellos. Ellos son los que quieren llenarse de orgullo y decir: oh, yo soy el que le compro la comida, yo soy el que le doy, yo soy el que le pago la casa, yo soy la que la puedo mantener como ella está. Eso soy yo que lo estoy haciendo. Este cohete y un pan de 7. Yo fui llamado para cumplir el propósito de Dios, y es que yo voy a sustentar a todos los que están a mi alrededor. Soy bendecido para bendecir. Hay dos clases de personas en esta vida. Hay dos clases de personas en esta tierra. Está la número 1, que es la persona que da pena y a la vez da lástima. Y está la número 2, que es la que es envidiada. José era envidiado antes de estar en la posición. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál de las 3 o de las 2 personas te gustaría ser? ¿El que da pena, lástima, o el que es envidiado? ¿Tú quieres ser de las que dan pena? ¿De las que dan lástimas? ¿Tú quieres ser de los que dan pena? ¿Y tú quieres ser de los que dan lástima? No. Nosotros no fuimos llamados para dar lástima, ni mucho menos para dar pena. Somos llamados para ser envidiados por las cosas grandes que Dios hará en nosotros, por las cosas grandes que Dios hará en ti. Por eso tú vas a ser envidiado, porque llegará donde otro nunca jamás pudo llegar. Pero todo eso necesita un gran esfuerzo. Todo eso necesita un gran sufrimiento de dolor, quizá de angustia. Pero cuando sabemos que es para que se cumpla el propósito de Dios, entonces nos dejaremos llegar y vamos a decir: que hable, no me importa, siempre y cuando no sea cierto. Yo soy el que soy y Él fue el que me llamó. Hello. Cada momento de sufrimiento, cada momento de dolor, cada situación amarga le daba una enseñanza a José. Cada vivencia, de cada vivencia José aprendía algo. De cada situación que acontecía en él aprendía algo. Pero nunca se llenó de odio. Nunca se llenó de odio, nunca se llenó de rencor, nunca se llenó de envidia, nunca anduvo en contra de lo que estaba sucediendo alrededor. Él sabía que todo lo que estaba viviendo era basado en un propósito espiritual, a un propósito divino. Él sabía que eso era algo que estaba siendo provocado para que él pudiera llegar a donde Dios había soñado. Eso es lo que debemos de entender, y así es que debemos de ver las cosas. No podemos tenerle odio ni rencor a nadie por causa de sus errores, porque sabemos que es basado a cumplir un propósito. El mismo Satanás fue permitido para que el propósito de Dios se pudiera cumplir en Jacob, o no solamente en Jacob, sino en Job. Ese fue el propósito, para que se pudiera duplicar la bendición la cual tenía Job. Dice la escritura que Job tuvo duplicación de la bendición. Todo fue duplicado. Pero Dios permitió que Satanás matara a su familia, que Satanás hablara mal de Job. Dios permitió que Satanás acabara con el cuerpo físico lleno de sarna a Job, que los amigos de Job se fueran del lado de él. Y todo eso fueron experiencias, la cual cada experiencia trae un beneficio a nuestra vida espiritual. Ahora no podemos guardar ni odio, ni rencor, ni división por causa de lo que estamos viviendo o por causa de lo que vamos a vivir. Todo es una enseñanza para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu.
Es una fortaleza para mostrarle a los que están dentro del montón que aunque estamos en el montón, no somos parte del montón. Aunque estamos con lo sucio, no somos sucios. Aunque estemos con lo contaminado, no somos para contaminar. Aunque estemos con ladrones, no somos ladrones. Aunque estemos con quien estemos, no somos igual con los que estamos. José estaba con los hermanos, pero no todos tenían el sueño de Dios, sino José. No todos tenían el propósito de Dios, sino José. Por eso tú vas a estar rodeado de familia, de personas, de amistades, pero no todos tienen el mismo llamado. No todos somos iguales. Pero hay uno de entre todos que va a cumplir un propósito. Ahora yo creo que tú eres ese uno que Dios tiene aquí para que se cumpla el propósito. José cuenta el sueño porque él no tenía desarrollado el don de interpretar sueños. ¿Qué fue lo que provocó que se desarrollara ese don de interpretar sueños? Digan conmigo, el proceso. La situación. Esa situación fue que lo llevó a él a aprender a cómo interpretar los sueños. Porque la vida lo único que nos hace es enseñarnos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. La vida lo único que te enseña a ti es todo lo que tú estás viviendo. Por medio de lo que tú lo estás viviendo, con quién tú lo estás viviendo, lo único que te está dando es una enseñanza de quién es la persona que está a tu lado, de quién es la persona que está contigo, con quién es que tú cuentas, con qué clase de persona es que tú llegarás al palacio, cuál es la persona que va a perseverar toda la vida contigo. Eso es lo que te enseña el día a día. Eso fue lo que José pudo desarrollar por causa de lo que él estaba viviendo día tras día. Por eso es que los momentos difíciles que tú estás viviendo, o los momentos difíciles que tú vayas a vivir, serán momentos que Dios permitirá para que se desarrolle el don y se manifieste su propósito. Ese momento difícil que tú probablemente estás viviendo o quizá vaya a vivir, no es más para que se empiece a desarrollar ese llamado que está dentro de ti, ese liderazgo, ese potencial, esa capacidad, ese don, esa habilidad. Porque la vida lo único que te ayuda es a tener conocimiento para saber enfrentar el otro día, sabiendo que cada día Dios trae una nueva misericordia. Dice su palabra que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y por eso es que siempre vivimos momentos difíciles, momentos de levantamiento, momentos amargos. Quizás podamos sentir en el corazón ese gran dolor, pero no andamos por un sentimiento en esta vida. Los sentimientos es la cosa más fatal que puede radicar en la vida de un ser humano, porque los sentimientos detienen la pasión que hay dentro de tu corazón, o la pasión que Dios puso en tu alma. Pero cuando andamos bajo sentimiento, nos quedamos estancados por lo que sentimos. Jacob estaba estancado por el sentimiento, un sentimiento de culpa, un sentimiento de amargura, un sentimiento por causa de lo que él había sembrado. Pero mientras tanto, José no se había quedado por causa del sentimiento. José pudiera quedarse fuera del propósito del sueño que Dios tenía por un sentimiento de que ¿qué yo estoy pagando? Si yo no hice ningún mal. Y eso lo lleva a un sentimiento de dolor, de que no me quieren, de que no me valoran. Y al sentirse en esta condición, lo lleva entonces a quedarse rezagado en cuatro paredes, dentro de un aposento, en una habitación, a llorar y a analizar y a pensar que por qué está viviendo lo que está viviendo. Pero como en él no hay esa condición de sentimiento, sino lo que hay es pasión de una palabra que se le había dado y de algo que él está soñando, y pasión para ver que el propósito de Dios se materialice, para él poder ayudar a su familia,
por esa pasión, él no tuvo tiempo para darle alojamiento al sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento no es más algo que se esconde en nuestra alma. Ese sentimiento de emocionalismo, sentimiento de aceptación, sentimiento de acercarnos a alguien, ese sentimiento de esperar algo de alguien, ese sentimiento lo que hace es que detiene el propósito de Dios. No podemos permitir que el sentimiento nos gobierne. José no permitió que el sentimiento lo gobernara, porque él sí sabía dónde Dios lo quería llevar. Él sí sabía dónde Dios lo quería llevar. Y como Dios nos quiere llevar a un nivel mayor en el cual nosotros estamos, entonces el sentimiento no es parte de nosotros. El sentimiento no es parte de tu vida. Tú no andas en esta vida por sentimiento. Tú no andas en esta vida por sentir al otro mejor que tú. Tú andas en esta vida para cumplir un propósito, y es sustentar a aquel que nunca quiso ayudarte. Es bendecir a aquel que nunca te quiso bendecir. Es darle a aquel que nunca quiso darte. Es ayudar a aquel que nunca quiso ayudarte. Es soportar a aquel que nunca te soportó. Es para eso. Porque si dejamos que el sentimiento se esconde en nuestra alma, entonces nunca saldremos a flote. Siempre estaremos trancados en cuatro paredes, llorándole al diablo y al mundo entero. Pero no hemos sido llamados para llorarle al infierno. No hemos sido llamados para quedarnos estancados. Hemos sido llamados para posicionarnos del sueño que está en el corazón de la gracia de Dios.